¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, junto a Cinemark nuevamente. Estamos junto a ustedes y junto a Rodolfo Montt, quien nos acompaña en esta ocasión. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Víctor, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer poder estar contigo, conversar y efectivamente hablar de cine, que es algo que a nosotros nos apasiona. Y vamos a partir con un tema que nos apasiona a ambos, pero tú creo que tienes algo más que aportar que nosotros. Así que vamos a una pausa y ya comenzamos con el programa de hoy. Bien, y ya estamos por acá en nuestro programa instalados para conversar de cine, pero ahora vamos a conversar de los cines, de los edificios, de esos cines que ya no existen. ¿Y por qué te planteo este tema y por qué se nos ocurrió el tema? Porque estoy leyendo un libro que se llama Nilo, que tiene que ver con el antiguo cine Nilo en Santiago, que recientemente fue noticia porque la Municipalidad de Santiago intervino el cine Nilo y Mayo, que para mí históricamente son muy importantes porque a ese cine nos íbamos cuando salíamos temprano del colegio en Santiago, y eran los cines que partían a las 10 de la mañana. Eran los únicos cines en Santiago que partían a las 10 de la mañana. Y que pasábamos a dejar los uniformes a mi casa, que yo vivía en el centro de Santiago, y nos íbamos un grupo, 10, 20 alumnos, compañeros en esa época, al cine. Estoy leyendo ese libro y en una parte el autor habla de esos palacios donde se proyectaban películas. Y realmente, pensando ahora, eran unos verdaderos palacios. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tengo recuerdos del cine Metroval, es decir, de los cines antiguos. Los metros. Es el único que alcancé a ver en la avenida Pedermont, donde hoy está Cinehoitz. Y efectivamente eran otro tipo de cine, las puertas de bronce, algunas giratorias, otras batientes, tal vez el recepcionista que te atendía, el foyer, porque hay que pensar que la mayoría de estos cines, antes de ser cines, eran teatro. Sí. Es decir, tenían una configuración de un programa de teatro, algunos con balcones, con platea, con galería, y efectivamente, y algunos inclusive con una tarima que hacía que se separara la pantalla del espectador y daba cierta distancia porque la configuración era de un teatro. Fíjate que tú hablabas del Metroval. Los cinemetros fueron exactamente iguales en todo el mundo. O sea, donde tú ibas en cualquier parte del globo terráqueo y querías ingresar a un cinemetro, era exactamente igual. La marquesina, los bronces, las puertas de acceso, exactamente igual. Pero mira, yo sé que tú eras de Playa Ancha, como el doctor Ramos, y vamos a partir viendo un edificio que ya está muy venido a menos, pero que hay un grupo de personas que lo quieren revivir. Creo que es una lucha casi quijotesca, quieren revivir ese teatro, pero es el Teatro Odeón. Veamos imágenes. Mira, ¿qué me dices tú de este teatro? Que sí debe haber sido como un palacio, como dice el autor del libro. Mira, el Teatro Odeón me trae muchos recuerdos. Yo vivía a una cuadra de este teatro y yo llegué a vivir ahí aproximadamente el 85 y el teatro ya no existía. Pero la fachada se conserva y efectivamente es un teatro que se inauguró alrededor de 1910, 1915, y hay que considerar que en esa época Playa Ancha era, literalmente como lo dicen hoy, una comuna independiente. Tenía la escuela naval por un lado, tenía la iglesia Pompeya, que era una tradición de los católicos, y hasta el día de hoy, ir los jueves a Pompeya, el ascensor artillería, el ascensor Villaseca. Y efectivamente está el auge también de la avenida Gran Bretaña, con los colonos viviendo ahí. Si tú me permites, Rodolfo, acá tengo un recorte de un diario de la época del 1910, cuando se inaugura el teatro. Y bueno, si no alcanza a leer la pantalla, se lo dice Nuevo Teatro en Playa Ancha, y dice abajo, el Teatro Odeón, que se ha inaugurado nuevamente en Playa Ancha. Su propietario es el señor Eduardo Bellener, supongo que está bien escrito, que está en el recuadro. Y el doctor Ramos nos comentaba que él iba siempre a Platea, lo que vemos en el centro de la foto. Al costado había un balcón que me decía que era mucho más caro la entrada porque eran como asientos individuales, y finalmente estaba la galería. El edificio original tenía ventanas o ventanales a la calle, 5, y me cuenta el doctor que en uno de esos ventanales o bajo esos ventanales era la confitería donde, según palabras propias de él, se vendían pastillas, pololeo. Yo creo que conociéndolo compraba muchas pastillas. Un abrazo al doctor Ramos si nos está viendo. Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Y que se recupere el doctor Ramos. Doctor, un tropezón no es caída, así que ánimo para que esté pronto de vuelta con nosotros. Y curiosamente, en Playa Ancha no era el único teatro que existía el Odeón. También estaba el Teatro Iris. De ese ya no quedan vestigios
de su construcción, pero quedaba a 2 cuadras del Teatro Odeón y quedaba enfrente de la Plaza No, Waddington. porque el Odeón estaba en Patricio Lynch, ¿cierto? No sé cuál es la calle más arriba, pero ahí está en Patricio San Lynch. Pedro. San Pedro, ahí está el edificio aún, si usted quiere ir a verlo. Y el Teatro Iris estaba en la Avenida Gran Bretaña, casi esquina Santa María. Enfrente de la Plaza Waddington. Y frente a la Plaza Waddington, ahí estaba el Teatro Iris, que era un teatro, ahí lo estamos viendo en imágenes, que era distinto. Ahí está el edificio que hay hoy día ahí en el Teatro Iris, donde estaba, y ahí tenemos la imagen del teatro como era, una imagen rescatada de algún medio de comunicación de la época, algún diario seguramente por el tramado, pero así era este cine. Si se dan cuenta, son totalmente distintos los cines de hoy. Hay que entender, Víctor, la época en la que se empiezan a construir teatros en Valparaíso es una época en que aún siguen llegando muchos inmigrantes a Valparaíso. Y todas estas personas tenían el hábito de ir a ver obras teatrales como medio de recreación. Entonces, efectivamente, era un buen negocio el construir estos espacios para que la gente pueda ir a divertirse. Bueno, lo que tenemos que decir también de estos cines, que los teatros se inauguran en Valparaíso a mitad del 1800, 1850, 1860, nunca pensando en el cine, porque no había cine. Pero cuando ya hacia finales del 1800, ¿cierto? Recordemos que el cine se comienza a exhibir en 1895, ya en el 1900, algunos emprendedores se dan cuenta que pueden hacer cine y teatro. Cuando no haya teatro, podrían ocuparlo como biógrafo. Y ahí aparecen una serie de cines o de edificios para proyectar películas. Mira, aquí estamos viendo otro de los grandes edificios, estas mansiones que habían, o castillos como le dice, o palacios como dice el autor, que es el Teatro Pacífico, que está todavía una bodega en la calle Errázuriz. Este teatro tiene una particularidad en la historia de Valparaíso, Víctor. Te comentaba, este teatro fue el único teatro que hacía funciones bilingües, hacía funciones en español y funciones en inglés. ¿Y eso por qué? Porque, como te mencionaba anteriormente, los inmigrantes, muchos de ellos, debido al comercio portuario de la ciudad, llegaban acá y no hablaban español, pero querían recrearse. Entonces tenían 2 formas de recrearse: o ir a las casas de Wifa o ir al teatro. O a veces iban a ambas, primero se iban al teatro y después se iban a gastar la plata. O al revés, para después ver y relajarse. Así es. Bueno, ese es el Teatro Pacífico, nunca lo vi con cartelera, nunca vi personalmente algún cartel que dijera película. Lo conocí cuando había una Polla Gol incluso abajo, imagínate, Polla Gol, que ya no sé si existirá o no. Y tengo entendido que recientemente se autorizó para cambio de plano regulador en la zona, así que por lo tanto es como candidato a la picota. Algo interesante que mencionaste acerca de la transición de teatro a cine es que en la transición efectivamente el cine no comenzó siendo sonoro, comenzó siendo mudo. Exacto. Y algunos teatros lo que hicieron fue sacar un par de butacas para darle espacio al pianista para que pudiese efectivamente musicalizar lo que estábamos viendo. De hecho, el doctor Ramón me decía hoy en la mañana cuando comentábamos los cines antiguos que el Odeón tenía el pianista al fondo de la sala. Entonces era como distinto, porque ahí tenía la visión de la sala. Pero me acuerdo cuando yo llegaba, yo originalmente soy de Santiago, como ya le he contado, y llegaba en bus, los buses de Santiago llegaban ahí al sector puerto, llegaban a la calle Cochrane, me parece que era, Cochrane, y por ahí paraban, y esperaba el bus que iba a la Universidad de Chile, arriba, a Playa Ancha, y en la puerta donde tomaba, estaba la puerta de acceso al cine Lux, o Luxor, no sé cómo se llama, que lo demolieron después, que era un edificio bajo de unos 2 pisos, que me parece que tenía un subterráneo. Y alguien me dijo, no, si pasaban puras películas cochinas, seguramente después derivó en un cine de estos pornos, como... Bueno, en Valparaíso, entre Esmeralda y la avenida Pedro Montt, efectivamente hubo un montón de cines subterráneos que por mucho tiempo pasaron películas cochinas, como dices tú, y creo que uno hasta trató de rescatar la municipalidad. Sí, pero ¿qué te parece que ese tema lo dejemos para otro programa? Excelente. Porque es un tema apasionante para la gente que gusta del cine. Mira, te voy a mostrar imágenes ahora de este teatro, que fue teatro y fue cine, que para mucha gente le trae recuerdos, que era el Teatro Avenida. En la avenida Argentina, casi al llegar al paso sector Almendral. Sí. Los que tal vez ubican en Valparaíso es donde hoy está el Jumbo. Frente a la Católica. Al lado del gasómetro. Al lado del gasómetro, que tampoco está. Que tampoco. Solamente queda la puerta de acceso
y lo último que se tuvo noticia grande ahí fue cuando se incendió el gasómetro el año 94. Esa es otra historia. Yo estaba en Pedromón y vi como toda la gente venía corriendo y no tenía idea por qué, pero lo podríamos contar otro día. También. Bueno, pero ahí está el Teatro Avenida, donde hubo una compañía de revistas que funcionó por muchos años que se llamaba El Gordito de la Noche, y que ahí estaba Pati Jofré, como la vedette número 1. Yo recuerdo unos carteles que habían, pero había cine. Y este era un cine bastante sui generis porque tenía la pantalla al revés. La gente que fue al cine me podría corroborar, porque esa es la información que tengo, que uno entraba al cine por los costados, ya por las dos puertas donde estaban ese corredor con ropa, que después hubo un mercado persa, y había que dar vuelta para mirar a la pantalla que daba a la espalda a la Argentina. Es decir, la pantalla daba a la fachada del edificio, claro, y hacia atrás estaban los asientos. Así es, y tenía 3 pisos, tenía balcón y galería, y imagínate la galería por ahí arriba. Y vamos al último cine que queremos recordar de Valparaíso antiguo, que es el Teatro Chile, que solamente conocido en ruinas porque se incendió, no sé si lo han demolido, pero aquí en este teatro que estaba en el pasaje Quillota, en el número 200 y algo, es muy también sui generis, porque con la gente que he conversado y me he entrevistado, me cuentan que estaba en un segundo piso, y toda la gente del mercado iba a ese teatro a hacer la obra, a esperar. La gente del sector, los trabajadores, era como su punto de reunión o de descanso. Y algunos me dicen, mire, yo voy a contar lo que me dijo un caballero textual, algunos veníamos a dormir la mona, así me dijo, pero abajo hay una fritanguería, por lo tanto, entre película y película, o cuando les daba hambre, bajaban, compraban una presa de pescado que la envolvían en papel de diario y subían a comerla como sándwich, una marraqueta con pescado, o la presa sola mientras veían la película. Algo que tal vez es para reflexionar, Víctor, es cómo hoy nosotros recordamos con tanto anhelo estos teatros, y de los cuales en Chile queda muy poco, probablemente un par en Santiago que están en funcionamiento, y debido a que principalmente como cultura dejamos de ir a estos cines, ya sea por el blockbuster o porque era más cómodo ver películas en la casa, y cuando saltamos de tecnología a los sonidos 5.1, imágenes digitales, nuevamente nos encantamos con el cine, y hoy seguimos yendo al cine ya con otros formatos, un formato más estándar a nivel mundial, pero uno que alcanzó a tener en la memoria este tipo de teatros como cines, efectivamente era un cine tal vez como la película Cinema Paraíso. Sí, yo extraño el sonido de la máquina, pero bueno. Queríamos hacer una introducción de la sala porque queríamos mostrar otras salas de Viña, de Quilpué, de la zona interior. Bueno, llegó el momento del cortometraje. Ya dejamos los cines atrás por un ratito porque ya vienen más, y vamos al cortometraje. Este corto es mexicano, ganó el Festival de Cine Corto para el Medio Ambiente, y es un corto muy interesante, ¿verdad? Vamos a verlo. Mi abuelo siempre decía, lo extraordinario viene del ordinario. Este es mi abuelo en 2015. Este era mi abuelo en 1960. Así se veía cuando bailaba, cuando estaba feliz, cuando iba a la playa. Así eran los trajes de baño en 1960. Así se vestían los hombres y las mujeres. Así eran las televisiones antes. Así eran los relojes, las cámaras, los radios. En el 2007, así se ve todo esto en un solo aparato. En el mismo año, Tabasco sufrió las inundaciones con más daños materiales reportados en México. Así era el cielo antes. Así es ahora. En los últimos 100 años, las concentraciones atmosféricas de CO2 han aumentado un 30%. Los carros producen CO2. Así eran los carros en 1974. En 1974 se registró la peor temporada de tornados en la historia. Estos medios de transporte no producen CO2. En el 2015 así juegan los niños. Cuando yo era chico jugaba con mi abuelo a los superhéroes. Esto era cool cuando era chico. Backstreet Boys, Christina Aguilera, NSYNC, Britney Spears. Britney Spears nació en 1981. Desde ese año se han perdido 40 millones de toneladas de maíz debido al calentamiento global. Aquí corría mi abuelo en 1950. Aquí corría yo en 2010, el año en el que el granizo de una tormenta llegó a tener el tamaño de pelotas de tenis. Así fumaban antes. Así fumamos en el 2015. Se generan 4.5 billones de colillas al año, todas hechas de papel. Así eran los bosques antes. Así era salir a caminar en abril.
así es ahora. Así eran los proyectores cuando mi abuelo era chico. Así era ir al cine. Así eran las tazas, las películas, las videocaseteras, los libros, las calles, los campos. Así eran los lagos. Así son los lagos en 2015. Así escribía mi abuelo. Una vez me dijo, un papel arrugado nunca vuelve a quedar igual. Así está México. El clima está cambiando y estamos perdiendo lo más valioso que tenemos. Hay flora y fauna en peligro de extinción, las sequías se prolongan, hay más desastres naturales, las enfermedades infecciosas aumentan, la temperatura aumenta, hay escasez de agua, los huracanes aumentan, el nivel del mar aumenta, hay inundaciones. Escucho todo esto y veo a México así. Pero luego me acuerdo de lo que me dijo mi abuelo. Lo extraordinario viene del ordinario. Y pienso, tal vez sea cierto, México está así. Y tal vez sea demasiado tarde para salvar al mundo. Tal vez ya soy demasiado grande para jugar al superhéroe. Pero la verdad es que para cambiar el mundo no necesitamos capas ni máscaras y tampoco inversiones millonarias. Necesitamos gente ordinaria que esté dispuesta a hacer cosas grandiosas todos los días. Gente que sepa que esta botella no es basura. Personas que entiendan que cambiar este foco por este es reducir 140 kilos de CO2 al año. Alguien que reutilice el agua y separe la basura. Que sepamos que este lugar es triste y este es feliz. Que esto contamina y esto no. Tenemos que darnos cuenta que para coexistir debemos respetar. Necesitamos gente que entienda que un mundo mejor no es solamente una misión, sino que una responsabilidad. Somos 125.545.786 personas en México. Hagamos algo extraordinario. Bueno, ahí estábamos con ese cortometraje que dice relación con todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. De repente uno no dimensiona lo que está pasando y ahí estábamos viendo un corto que impacta, a mí por lo menos me impacta porque lo asocio con una noticia que me llegó esta semana de Yayay, que es la comuna más seca de la región de Valparaíso, donde están muriendo miles de cabezas de ganado y uno no tiene idea, en la zona central donde el agua no se mide por la cantidad de árboles secos, como que la cosa no está tan grave, pero está gravísima a nivel mundial. Hay un informe que hace un par de años anda dando vuelta de la desertificación de Chile, es decir, que el desierto, la zona desértica va bajando hacia el sur y efectivamente nosotros en la quinta región estamos ya en la zona de borde desértico y el clima está cambiando, es un hecho. Claro. Tenemos dos posturas globales frente a este tema de la protección del medio ambiente. Que el cortometraje nos muestra. Algunos efectivamente sí creen en el cambio climático, o sea, en el calentamiento global y que hay que hacer un cambio en el comportamiento hacia el planeta, y otros creen que lisa y llanamente esto no existe y que es una invención para producir dinero o... Porque hay gente que dice que este es un ciclo de cada 50 años, pero bueno, vamos a ver. Pero el corto es una película como para abrir las mentes de los que aún están pensando que no pasa nada. Bien, y partimos hablando de salas de cine antiguas, ¿cierto? Partimos hablando de estas salas que nos maravillaron a nosotros que tenemos algunos años más, que lamentablemente las nuevas generaciones no tienen idea cómo eran, pero mire, el cine era tan importante que en la década del 60, 50, cuando había la inauguración de una sala, era un acontecimiento nacional. Incluso la prensa iba, se filmaba, porque en esa época no había video, se filmaba en celuloide, para mostrarlo en los mismos noticieros del cine, que posteriormente se daban cada semana. Había un noticiero nuevo, estaba el noticiero Melco, Chile en Marcha, y había un noticiero que a algunos les gustaba mucho, a mí por lo menos me gustaba mucho, el noticiero UFA, que en realidad no se llamaba UFA, pero estaban ahí. Veamos lo que pasaba con un noticiero, Rodolfo, de Chile cuando se inauguró el cine Windsor en Santiago. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Una nueva sala destinada a proyectar los grandes espectáculos del cinematógrafo acaba de ser abierta al público de Santiago. Su empresa Yasigi y Compañía Limitada, la misma que instaló el Cinemascope en Chile en el Teatro Astor, invitó a personeros de empresas distribuidoras, colegas de la exhibición y periodistas para que brindaran por ese nuevo palacio de la imagen viva. El Teatro Windsor es una sala hermosa, quizá una de las más confortables de nuestra ciudad. Tiene capacidad para 1.300 personas en 2 pisos de localidades. Su visibilidad es perfecta desde todos los ángulos. Su caseta de proyecciones está dotada con los mejores equipos de proyección audiovisual
que permiten la exhibición en todos los sistemas modernos que tienden a la mayor amplitud de la imagen y a la más completa realidad del sonido. Es de desear que tanta perfección sea puesta al servicio de películas de categoría, ya que el público de los cinematógrafos, que totaliza los más cuantiosos auditorios del espectáculo artístico, está ávido de buenos films. Bueno, ¿qué te parece? Mira, hay varias cosas que uno puede destacar. Es decir, la primera es que efectivamente era un acontecimiento para las páginas sociales del periódico nacional. Es decir, hoy nosotros vemos que el evento en Casa Piedra, que el evento en, no sé, Expo algo, la inauguración de un cine, era, como tú lo mencionabas, era un evento social importante y probablemente todas las personas que tenían que ver con lo que era la industria del cine, periodistas, inclusive políticos, alcaldes, querían estar ahí. Sí, y ahí está toda la flor y nata, y todo, si te das cuenta, bien compuestito, no como ahora que llegan todos al lote, con hojota, con a pie pelado, si les da la gana y están en verano, pero bueno. Había otro noticiero, esto era de Noticiero Melco, que acabamos de ver, que promocionaban la inauguración del cine Windsor, cine que ustedes lo pudieron ver en su esplendor, y ahí fue en la parte de arriba, casi pegado al techo, donde vi Star Wars el día del estreno, sentado en la escala, porque se podía en esa época, Star Wars del año 77. ¿Qué te parece? Ahí lo vi, el estreno. Ahí partió todo eso. Otra cosa importante, tú mencionaste, Víctor, el noticiero UFA. El noticiero UFA efectivamente era un noticiero alemán, de producción alemana, que se distribuía globalmente por el mundo. A Chile lo trajo una empresa de licores que se llamaba Martini. No. ¿No? No, ese era otro noticiero. Ah, yo estaba casi seguro que sí. Yo tenía una en la memoria porque se veía el noticiero y después se veían unos muy buenos cortos de Martini. No, ese, a ver, o sea, yo te entiendo que estás confundido porque había muchos noticieros. El de Martini era Martini al instante, que generalmente daba noticias deportivas. De hecho, yo me voy a tratar de conseguir uno de esos porque el video era bueno. Y este se llamaba Reflejos del Mundo, se llamaba este noticiero, y era un mundo al instante, eran bloques que tenía, y la gente lo llamaba UFA porque UFA es la productora. Correcto. Ya es como decir, no sé, pues Paramount era quien producía, pero todo el mundo quedó como el noticiero UFA. ¿Veamos? Vamos a verlo. El mundo al instante. El Valdivia de Hamburgo, un buque alemán cuyo nombre es prueba de universalidad. Dedicado anteriormente a la investigación de materias primas, este barco de 20 años ha sido completamente modificado y equipado con aparatos especiales para realizar investigaciones oceanográficas a lo largo y ancho del líquido elemento que cubre casi las 3/4 partes de la superficie terrestre. Esta llamada universidad flotante es puesto de trabajo para 16 científicos, oceanógrafos, meteorólogos, biólogos y químicos oceanográficos que disponen de 11 contenedores laboratorios. Estos se equipan en tierra con arreglo a su función específica, siendo luego izados a cubierta. El reciente viaje inaugural del Valdivia, entre tanto conocido ya ante las costas sudamericanas, le lleva a la puerta de casa, al Mar del Norte. Su misión, investigación del comportamiento de los vientos marinos bajo la acción de las masas de aire frío. Para ello, se usa un globo sonda recuperable dotado de paracaídas y de un radioemisor. De los resultados de las investigaciones se benefician no solo la República Federal de Alemania, sino también otros países costeros, con cuya colaboración se llevarán a cabo grandes experimentos de alcance mundial. Que no le falte el agua bajo la quilla. Con este deseo, se despidió en el puerto de Hamburgo a la Universidad Flotante Valdivia. Bueno, y como te puedes dar cuenta, Valdivia no tiene nada que ver con nuestro Valdivia,
ese barco se llama Valdivia y está en Alemania y no tiene nada que ver con nosotros, pero dice el quien hace la locución que se da a todo el mundo. En la época del Tercer Reich de Hitler, UFA se le quiso encargar al director de cine Fritz Lang, que ya lo conocemos por películas como Metrópolis, y efectivamente él no quiso hacerlo y huyó de Alemania. Fue uno de los tantos directores de cine exiliados en Alemania, y tomó a cargo la producción de la UFA la señorita Leni Riefenstahl. Esta misma. Yo tengo problemas con pronunciar este apellido, pero uno de los rumores más interesantes acerca de esta directora es que ella promocionó un video, o se grabó un video en Chile de la Universidad Santa María. Sí. Voy a ver la imagen, está por ahí, porque un amigo me regaló una copia alguna vez. Y que dicen que vino Leni aquí a Valparaíso, que se filmó la inauguración de la Universidad de Santa María. Por la cámara, por la forma de moverla podría ser, pero ella tiene trabajos muy interesantes que también partieron con noticieros, pero noticieros en apoyo a lo que estaba ocurriendo en ese momento en Alemania. O sea, lo que queremos destacar con esto es que efectivamente los noticieros eran parte importante del cine, no, y del mundo en la época. Es decir, la televisión no existía todavía como medio masivo, y la única forma de enterarse de lo que pasaba en el mundo era a través o del periódico o de los noticieros de cine. Y yo recuerdo mucho un noticiero, me voy a cambiar de tema, ¿cierto? Que tenía que ver, me parece que era un noticiero de Chile Films que mostraba las imágenes del Mundial de Fútbol de 62, pero las mostró como en el año 63. Que llegaron al colegio con una cámara, lo instalaron y mostraban, y era un espectáculo, pero uno maravillado. Y así como tú dices que estaba Martínez Instante, estaba el noticiero UFA, estaba en los chilenos el noticiero Melco, Chile Films, Chile en Marcha, el noticiero Nodo, que era español. Había una infinidad de noticieros que espero mostremos en otra ocasión. Otro día inclusive podríamos hablar acerca de la propaganda armamentista dentro de los noticieros. Así es. Cómo motivaban a los jóvenes a participar en la guerra. Bueno, si hablamos de cine, tenemos que hablar que en Villa Alemana continúan los ciclos de cine que durante todo el año el Cineforo se va proyectando. Y este mes están con un tema que a ti te gustó mucho, el título. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor!, ¿cierto? Películas que tienen que ver con amor, pero que no son así historias románticas por ser, sino que tienen un trasfondo. Partieron el día miércoles con la película Sabrina, con Audrey Hepburn, ¿cierto? Y con William Holden, con Humphrey Bogart, una película que tiene mucha historia. Desde la preproducción. Se sigue el próximo miércoles con Los girasoles de Rusia, con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, una película clásica. Va a continuar este ciclo de Cineforo el miércoles subsiguiente con la película Pida el tiempo que vuelva, con Christopher Reeve, una de las pocas películas románticas que se le conoce. La única, creo. Yo creo que sí. Aunque en Superman también tiene momentos románticos, o sea, cuando llega Luisa Lane, ¿cierto? Cuando le dice no me mires con tus rayos, con tu vista de rayos X, ¿ya? Bueno, esa es otra cosa, es una escena. Y finaliza esto con Algo sucede en Elizabethtown, que es una película extraordinaria con Orlando Bloom. Mira, fíjate que el ciclo de cine en Villa Alemana está bien pensado, la entrada es gratuita, todos pueden ir a disfrutar de este buen ciclo de cine en el Centro Cultural de Villa Alemana, y es los miércoles, ¿cierto? Los miércoles, 18 horas en punto, Centro Cultural Gabriel Mistral, gratuito, y eso es importante porque hay municipalidades que hacen ciclo de cine, pero lamentablemente cobran. Alguien me dijo, pero cobran muy barato, 500 pesos, 1000 pesos, pero cobran. O sea, si le cobran 10 pesos, ya la cosa no funciona como un aporte cultural a la comunidad. Aquí Villa Alemana sí funciona como aporte cultural con obras de cine, obras de teatro, obras musicales, conciertos, cursos, etcétera. No es que yo esté haciendo publicidad, pero vayan a los ciclos de cine que son muy, muy buenos. Así que aprovechen, vayan a Villa Alemana, especialmente si viven cerca de esta comuna, los miércoles a las 18 horas, y van a poder ir a disfrutar de estas buenas películas.
Y llegó el momento de la cartelera, iba a decir cortometraje o no, de la cartelera que nos ofrece Cinemark cada semana. Recuerde que Cinemark está con nosotros todos los días y Cinemark tiene una oferta especial para usted. Vaya a Cinemark y con la boleta que usted cancela su entrada va a tener 3 horas liberadas para estar disfrutando del cine sin pensar en que tiene que gastar tanto en estacionamiento. Así que 3 horas liberadas en estacionamiento de el Mall María Arauco o el espacio urbano, gentileza de Cinemark. Vea esto y sabrá lo que le cuento. Ahí estamos viendo imágenes de BTS, la película, y que en realidad, como dije la semana pasada, es un documental donde aparecen todos los integrantes de este grupo desde otras perspectivas. Aquí la película se centra en la gira titulada Love Yourself, y en el que los integrantes de esta banda coreana cuentan sus historias personales sobre lo que ha significado para ellos tocar o interpretar música frente a miles de seguidores, y lo que ha pasado un poco con ellos, cómo los han recibido, qué pasa, cómo sienten esta presión un poco de que un público entre infantil y adolescente los ha seguido por todos lados. Una película muy interesante primero para la gente que gusta de la banda, porque los va a conocer en otra faceta, también con conciertos y todo lo demás, pero para que los conozcan en sus vidas individuales, para que vayan viendo cómo son realmente estos coreanos que impusieron un estilo de música. Vemos imágenes de Rápidos y Furiosos, la última entrega, ¿cierto? Una entrega que es más larga que lo habitual, del director David Leitch, con Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, y Jason Statham, película que ya lleva un par de semanas en cartelera y que es entretenida, porque, es muy entretenida, pero además de repente cuando usted está en lo mejor de ella, pareciera, si usted la mira con atención, que fue una película que están promocionando a los actores. Es un tanto ingenua comparada con la antecesora, ¿cierto? Y la filmación, ¿cierto? La película en sí no tiene mucho que envidiarle a otras películas de esta para ver tarde de domingo, que le llaman los blockbusters. Cuando uno está viendo Rápidos y Furiosos, espera uno siempre algunas cosas, ¿cierto? Que se divierta la película, que haya caras conocidas y que haya mucha acción. O sea, tiene diversión, sí, caras conocidas, obviamente tienen caras conocidas, y acción hay muchos, ¿ya? Y si esta acción desafía las leyes de la física, mucho más, y eso se cumple sobradamente en Rápidos y Furiosos, esta entrega que es una precuela en realidad de las anteriores. Y bueno, es como una franquicia que sigue creciendo, y uno no sabe hasta dónde va a llegar o hasta dónde se va a extender, o la gente va a estar deseando ver esta película. Pero está en cartelera, mucho público en las salas, creo que es la película que está arrasando en este momento y está llegando a límites que de repente uno no pensaba. Paw Patrol es una película especialmente indicada, que estamos viendo imágenes, para niños, ojalá de menores de 5 años. El target de esta película, de esta serie, mejor dicho, porque es una serie de televisión que pasa al cine para aprovechar el impulso que trae, el target es hasta 5 años, o sea, es para niños preescolares, y eso lo cumplen ampliamente. El director es Kate Chapman, y bueno, en esta historia, la patrulla canina se enfrenta a un gran meteorito que cae accidentalmente en Bahía Aventura, convirtiéndoles en Victipops. Y es que una misteriosa energía verde que aparece con estos meteoritos los convierte en estos superhéroes que van a ser en la película. Además, la patrulla canina entra en acción en una nueva misión, y esta misión es para rescatar a Ryder de la captura por parte de Harold. ¿Quién es Harold? Se preguntan los que no conocen a estos superhéroes en esta película.
es el sobrino del alcalde de Adventure Bay, quien también se ha convertido en superhéroe y quiere hacerse con el control de la ciudad. Bueno, y la dirección, la acción digo, y la dirección para los más pequeños está asegurada. Tiene un buen mensaje que puede ayudar a los niños, ¿cierto?, a ver la vida desde otra perspectiva. Además que cuando uno la ve, los mayores vemos esta película, nos damos cuenta inmediatamente que hay una colección de juguetes que van a salir o salieron ya a la venta aprovechando el Día del Niño, y es lo que pasa con el cine en estos momentos. O sea, todo tiene una segunda intención, pero para los menores les va a gustar, lo van a pasar bien y van a aprender algo. ¿Qué más hay en cartelera? Fíjense que los Avengers, que ya salieron de cartelera, uno diría, ¿qué va a pasar con ellos? Claro, pasó lo que no esperábamos, que se estrenó esta semana una versión extendida. Ya usted sabe la historia, ¿cierto? A lo mejor la vieron, pero hay una versión extendida de los Avengers que es la versión del director. Y eso es importante para los seguidores, para los fanáticos, los más fanáticos. Cuando a uno le gusta una película, quiere ver lo más que pueda. Cuando se acaba, uno queda con una sensación de vacío. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, esa sensación de vacío que pudo quedar en ustedes se viene a llenar con esto, con la película extendida de los Avengers. Y esto es lo que está entregando Cinemark en estos momentos para que todos vayan. Y fíjese que le ha ido muy bien, tiene mucho público, y vamos a ver de nuevo a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a Mark Ruffalo, a Chris Hemsworth y a todo el universo de actores que dan vida a los Avengers. La dirección, como ya saben, Anthony Russo y Joe Russo. Bueno, y lo que decía de la versión extendida, que de repente los directores filman cosas que no pueden salir en la película porque el editor las dejó fuera, porque si no se hacía muy extensa, y generalmente esas extensiones van al DVD o al Blu-ray. Para decir la verdad, ya los DVD y Blu-ray no se están comprando como antes. O sea, no digo que no se vendan, pero ya no es masivo como antes. Así que, ¿qué hacen los directorios de las compañías? Pusieron esto en una película y la gente va a ir a ver de nuevo los minutos que nos vieron. Bueno, y ya vimos los eventos devastadores de Avengers, ¿cierto? La Guerra Infinita. Ahora el universo está en ruinas y hay algo nuevo, ¿cierto? Bueno, los fans de Marvel y de esta película están pero de plácemes, porque pueden ver más de lo que ellos querían ver. Así que esta es la versión, tengo entendido, del director. Así que aprovechen antes que se vaya a las salas, porque hay mucha gente interesada en ver estos Avengers Endgame, la versión extendida. Hay un estreno esta semana también, son La Noche de las Nerds. Hemos visto pero muchas películas de nerds, fundamentalmente en la década de los 80, ¿se recuerdan? Los nerds, la fiesta de los nerds, un montón de nerds por todos lados. Y este es el debut de Olivia Wilde como directora. Y en el reparto incluye a Caitlin Denver y Vinnie Fierstein en los roles principales, y aparece Lisa Kudrow. ¿Se recuerdan de ella cuando estaba en Friends? Bueno, hace tiempo que no estaba en la pantalla grande, ahora está, y trata de dos muy buenas estudiantes, por eso le decían nerds obviamente, y grandes amigas, que en la víspera de su graduación de donde estudian, de repente se dan cuenta que podrían haberlo pasado mejor, a lo mejor haber estudiado menos y pasarlo mejor, que es la premisa de muchos estudiantes. Así que deciden hacer algo al respecto, y para compensar tanto estudio y poca diversión, quieren recuperar los años perdidos en una sola noche. Y ahí comienza a ocurrir todo lo que pasa en esta película. Es una comedia adolescente, hay que decirlo, que está conectadísima con los tiempos que están corriendo, y que y cada uno de los personajes que se presentan aquí tienen empatía con el público. Por angas o por mangas tienen empatías. Y todo el reparto está bien, ¿eh? Aunque la película a lo mejor no habría funcionado si los actores, en este caso actrices, no tuvieran ese feeling. Funciona. Es una comedia generacional que me atrevo a pensar que va a ser la comedia que va a marcar a muchos adolescentes de esta época, y que la van a recordar hasta cuando son adultos. Lo que pasa ahora, es una comedia hilarante, con un ritmo frenético y con personajes que están llenos de sorpresas. Así que es inteligente, graciosa, y bueno, vayan a verla y les va a gustar sin lugar a dudas esta Noche de las Nerds. ¿Qué más tenemos? Sigue en cartelera
El Rey León. Fíjese que hay algo curioso con el Rey León, porque quienes más están asistiendo a las salas y ven la película y les gusta son los, digamos, los niños, hablemos de niños entre 10 y 14 años, adolescentes ya, y preadolescentes y adolescentes, que no vieron en su oportunidad en salas de cine el Rey León cuando era en animación, que fue lo que pasó con nosotros que lo vimos. Aquí les gusta sin haber conocido mucho la historia. La han visto seguramente a través de la televisión del canal Disney, ¿cierto? O a través de algún DVD, pero verla en pantalla grande en Cinemark es distinto. Pero han salido encantadísimos con esta nueva versión, esta versión de animación de El Rey León, que es casi idéntica a la animación. Hay cosas que fallan, para mi gusto, por ejemplo, el tema de cuando se recluta a todas las hienas, ¿cierto? Cuando Scar recluta a todas las hienas, en la animación es mucho más potente, es casi un ejército que va desfilando por el acantilado. Aquí son 4 o 5 hienas, tal vez ahí hay algunas cosas que ver y haber trabajado más, pero y los jóvenes que están viendo esta película salen encantadísimos con ella. Bueno, y la cartelera no se ha movido, siguen Toy Story, por ejemplo, arrasando en taquilla, una película que va a demorar en salir de la cartelera, así que si no la han visto aún, es tiempo que vaya a Cinemark para que vea esta película. La cartelera está muy buena. La vida secreta de tus mascotas sigue aún en cartelera también. Ha tenido harto público, así como calladita, sin mucha publicidad, sin mucho aspaviento. Está muy bien posicionada. Y lo otro, que Annabelle sigue en cartelera y ya lleva su buen tiempo aún. Y ojo, si alcanza el tiempo, señor director, el estreno o el clásico de este mes de agosto en Cinemark es nada más y nada menos que Tiburón, la original, la primera que hubo. Yo recuerdo haberlo visto en el cine, pero no es lo mismo que verla, como digo siempre, en Cinemark, con el sonido, con la edición que tiene. Y este lunes 12 va a ser una de las funciones para que ustedes vayan a ver este Tiburón que vuelve con todo lo que conocemos y más.